Romanos capítulo 7. Nos quedamos en el versículo 4 y vamos a leer ahora y a estudiar del versículo 5 en adelante. Romanos capítulo 7, versículo 5 en adelante. Porque mientras estábamos, este verbo está en tiempo pretérito, estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, vean el contraste en el versículo 5, mientras estábamos, pasado, presente, versículo 6, ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos. Aquí está otra vez lo que estaba yo mencionando hace unos momentos. Sirvamos, ya hemos sido llamados a servir bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Después de leer este pasaje y ustedes después de oírlo, creo que le entendieron 1%. Y es un pasaje, creo que de todo el libro de Romanos, del versículo 5 al versículo 14, que leímos en esta mañana, es el pasaje más complicado respecto a la enseñanza de la ley. A mí en lo particular me ha costado mucho trabajo estudiar este pasaje, y en las últimas 2 semanas he tratado de meditarlo y de comprender el mensaje y la explicación que el Espíritu tiene para nosotros en este momento. Quiero que vean en primer lugar en el versículo 5 que Pablo usa el tiempo pretérito porque en este pasaje son importantes los tiempos de los verbos y dice que mientras estábamos en la carne. Muy bien, ¿qué significa estar en la carne? Estar en la carne significa no ser salvo. Lo vamos a ver en el capítulo 8. Cualquier persona que está en la carne significa lo siguiente, que está bajo el control y el dominio de su antigua naturaleza pecaminosa. Entonces, en la Biblia nos muestra el Espíritu que hay 2 poderes obrando dentro de nosotros. Uno es el poder de la carne, es la ley en nuestros miembros que nos arrastra a hacer lo que no querramos. Es como la ley de la gravedad. Si yo suelto un objeto, inmediatamente el objeto es atraído hacia el centro de la Tierra. Porque hay una fuerza magnética o electromagnética que está atrayendo cualquier cuerpo más pesado que el aire hacia el centro de la Tierra. Entonces, si ahorita no está cayendo mi Biblia a la Tierra, ¿por qué es? Porque hay una fuerza mayor a la gravedad que está impidiendo que la Biblia caiga al suelo. Muy bien, la ley que atrae la Biblia hacia el suelo, vamos a llamarle la ley del pecado, la que nos atrae hacia el pecado, hacia nuestra destrucción. Y la ley que nos está operando en nosotros y nos está empujando en contra de la ley del pecado o de la gravedad, es la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Entonces todos nosotros, dice la Biblia, cuando no conocíamos a Cristo, llevábamos una velocidad tremenda hacia el centro porque la ley del pecado nos atraía y todos íbamos dirigiéndonos hacia nuestra propia dirección. Aquí hay muchos que llevan a llegar casi al suelo y le gritan a Cristo, Cristo, sálvame, y viene la fuerza del Espíritu y antes de que se estrellara el hermano, antes de que se suicidara, antes de que lo metieran a la cárcel, viene Cristo y lo levanta y comienza Cristo a llevarlo en sentido contrario a la ley que operaba antes en sus miembros, que era la ley del pecado.
Entonces es importante estos dos principios físicos aplicarlos a la ley espiritual. Tanto en el mundo físico operan dos fuerzas, la ley de la gravedad y la ley que vence a la gravedad. Es una ley más fuerte. Los aviones no se caen porque los motores de turbo o los motores que traen de turbinas son más fuertes y evaden la ley de la gravedad. Y cuando el avión apaga sus motores en el aire, ¿qué le pasa? Vuelve otra vez a ser atraído al centro de la tierra. Y el cristiano es levantado y nos da alas Dios para que volemos sobre el pecado y sobre las fuerzas que nos atraen. Y cuando el cristiano se duerme, se le apaga el motor. Y lo vuelve a atraer otra vez la ley del pecado de la cual fue sacado. Entonces no podemos darnos el lujo los cristianos de traer apagados los motores. No podemos nosotros dejar de volar. No podemos estar luchando y luchando y luchando. Tenemos que remar, remar, remar y remar, porque el que deja de remar retrocede. Aquí no hay de que dejas de remar y que, pues ya me cansé, en un mes voy a descansar, no quiero ni ir a la iglesia, ni quiero tomar estudios, dejaste de remar. Y en ese mes vas a retroceder kilómetros y kilómetros y kilómetros. Porque si no remas, te estancas y la corriente te empuja hacia atrás. Porque hay una corriente que va hacia acá y nosotros vamos en contra de la corriente. Dejas de remar, te lleva la corriente y te cuesta el doble trabajo recuperar el terreno perdido. Muy bien, con este principio ojalá que el Espíritu Santo me haya dado entendimiento para que ustedes entiendan, creo que fue una buena analogía entre estas dos leyes. Vamos a ver que Pablo entonces dice, mientras estábamos en el aeropuerto, mientras estábamos en la carne, mientras estábamos aquí en la tierra revolcándonos en el pecado. Muy bien, ¿qué pasaba mientras estábamos en esta situación? Dice el versículo 5. Muy bien, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, u operaban, o nos energetizaban, y llevábamos fruto para muerte. Quiero que vean ustedes la palabra pasiones aquí en el griego, y se usó la palabra patema, con TH, patema, y significa literalmente impulsos, deseos o afectos desordenados. Impulsos, deseos o afectos desordenados. Hagan de cuenta que tenemos un vaso de agua. Y el vaso de agua está en calma y en el fondo del vaso de agua hay tierra. Ahora, esa tierra permanece latente en el fondo del vaso mientras no se le meta un popote y se le haga así una cucharita. Pero en cuanto tú metes la cucharita y le haces así al vaso de agua, ¿qué pasa? La tierra sube a la superficie. Bueno, pues dice la Biblia que el pecado, de la misma manera, era como la tierra en el fondo del vaso de agua que estaba adormecido. Y en cuanto la ley fue promulgada, la ley fue como la cucharita que le hizo así y sacó el pecado a la superficie. Porque sin la ley, sin el popote, había pecado, pero no se conocía. Y en cuanto se le movió, subió hacia la superficie. En cuanto Dios dijo, no codicies, descubriste que codiciar es pecado. ¿Me entienden? Ahora, ¿la ley entonces por eso es pecado? ¿Tiene la culpa la cuchara de hacerle así, de que la mugre haya subido hacia arriba? La cuchara fue un instrumento para revelar la mugre que estaba en el fondo del vaso. Pues de la misma forma, la ley de Dios fue un instrumento nada más que nos mostraba que dentro de nosotros, aquí adentro, se me decía, no vayas a 100 kilómetros por hora. Pues yo iba a 110 kilómetros por hora. No pise el césped. Pues ¿por qué no? Y lo piso. No fume. ¿Y por qué no? Y saco un cigarro y lo prendo en el cine. Entonces el hombre descubre que el hombre hace lo que se le prohíbe. ¿No es verdad? Hacemos exactamente lo que se nos prohíbe. Jóvenes, le rogamos los pastores, nos hincamos con los jóvenes, les suplicamos, jóvenes, no se cuchicheen, no se agarren de las manos, no abraces a tu novia, no le des besitos. Ay, hermano, por favor, se lo suplicamos. Y a cada ratito vienen, Armando, estoy embarazada. O los suegros, los tuvimos que casar. Pero ya ven, ¿cuánta razón tenías de veras ustedes como pastores? Ahora entendemos, ahora hemos pecado, ahora hemos manchado nuestras vidas, ahora hemos interrumpido todo y todo. ¿Por qué? Porque no quisimos gobernar nuestras pasiones. Él no tuvo coraje, ni valor, ni santidad para respetar a su novia hasta que se casaran. Y tenían que caer en la fornicación tarde o temprano. Y desgraciadamente la mayoría aprende por las malas. Y le seguimos insistiendo, jóvenes,
En la Biblia no existe tal cosa como el noviazgo de Becho y Abacho. Ya se los he dicho, creo que hace 6 años. No hay en la Biblia tal relación de que te agarras y le haces hacia tu novia y besito. No hay eso en la Biblia. Es tu amiga íntima, entiéndelo. Respétala. Trata de orar por ella. Porque si no van a caer arrastrados por sus pasiones tarde o temprano. Es lo que Pablo dice en el versículo 5. Estas pasiones, ¿verdad?, que eran por la ley, o sea, la ley las puso en actividad, se nos prohíbe, no forniquen, pues todos los jóvenes fornican. Películas clasificación 3X, pues van y se meten a lo que precisamente está prohibido. O sea, el hombre hace lo que se le prohíbe. Decía un gran psicólogo cristiano, James Dobson, que el hombre siempre es atraído hacia la manzana del Edén. Aunque sabemos que no fue manzana lo que se comió Eva, ¿verdad? A lo mejor fue una sandía. Pero no sé por qué, dicen los psicólogos, dentro del corazón del hombre existe algo por el fruto prohibido. De ahí las telenovelas, el fruto prohibido. ¿Cuál es el fruto prohibido? Que ella se va con un hombre casado. Ella sabe que no debe andar con un hombre casado, que tiene hijos ese hombre, pues está prohibido, pues se va con el fruto prohibido. Ella sabe que ese hombre no es para ella, pues se va con aquel que se le prohíbe estar. Hacemos lo que se nos prohíbe. Y en ese momento, dice el versículo 6, pero ahora, ¿verdad? Ahora ya no estamos en la carne, ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que, o sea, por la razón de que ya se nos rescató de la ley de la gravedad y ahora viene una fuerza que nos está levantando en contra de la corriente y ahora el Espíritu Santo ha entrado a mi vida y Cristo ha entrado a mi vida, ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí se comparan entonces las dos formas de servicio. Antes, cuando estábamos en la carne, cuando éramos dominados por las pasiones, cuando no tenía yo control sobre mis impulsos, cuando relinchaba tras las mujeres, cuando me encantaba hacer y cuando me encantaba robar y hacer todo lo que se me prohibía, antes estaba dominado por mis pasiones, pero ahora, si yo sigo siendo dominado por mis pasiones, se puede dudar que sea salvo. Porque el Espíritu de Dios ha venido a mi vida y a tu vida para librarnos, para hacernos ir en contra de la corriente, en contra del pecado, en contra de la gravedad y subirnos más alto y más alto y más alto, hasta que mientras más alto estemos, fíjense ustedes que llega un momento en que se vence la gravedad de la tierra y cuando las naves salen de la gravedad de la tierra ya no los atrae hacia sí mismos. Pues llega un momento en que la santidad es tan grande en nuestras vidas que el poder del pecado ejerce una fuerza mínima sobre nosotros. Y ahí es cuando tú te das cuenta que estás volando sobre la carne. Ya eres lleno del Espíritu Santo. Hay muchas personas que creen que ser llenas del Espíritu Santo es hablar en lenguas, o caerse al suelo, aullar como coyotes, o decir esto, decir aquello. Y ser lleno del Espíritu Santo toma años de consagración, de entrega, de dedicación, de determinación, de lucha contra la carne. No porque tengas un don y eres lleno del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo implica dominio propio. Yo he encontrado muchachos que me dicen, Armando, hablamos en lenguas y fuman. Y les digo, el fruto del Espíritu es dominio propio. Y si eres lleno del Espíritu Santo, entonces tienes dominio y ya hubieras vencido tus propios vicios. De modo que los dones nunca hacen nada espiritual. Y siempre les muestro a los corintios, ¿no? Todos los corintios hablaban lenguas y sin embargo eran los más carnales de toda la Biblia. Pero qué énfasis del diablo de haz una cosa espectacular y superficial y vas a mostrar espiritualidad. La espiritualidad no es instantánea, no es coffee, no es decaf. No es diplomático instantáneo. La espiritualidad tarda años de consagración. Años de entrega y de lucha constante contra las pasiones de la carne. Entonces estamos libres, ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Y qué significa servir bajo el régimen nuevo del Espíritu? Significa que ahora debemos de vivir bajo el control y energía del Espíritu Santo en lugar de querer seguir viviendo como vivías antes. Les voy a explicar la antigua manera y la nueva manera. Antes de ser cristiano, yo iba a la iglesia el domingo. Jesucito mío, mi dulce compañero, me desampares en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bla, 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 bla.
Y repetía y salía a la iglesia y en mi corazón engañoso y perverso decía, ya cumplí, ahora sí puedo irme a la discoteca en la noche. Al otro día les decía a mis hijos, hijitos míos, el sábado vamos todos a participar de la comunión. Y llegaba a mi compañía y robaba y me iba el miércoles a Iztapa con mi amante. Pero el domingo llegaba y estaba yo pendiente de que no faltara a un rito religioso externo. Era la carne la que estaba consagrada, no el espíritu. Cuando viene Cristo a mi vida, me doy cuenta que antes de que yo era cristiano, vivía una vida falsa, una vida doble, una vida superficial, una vida hipócrita, pero también descubrí al ser cristiano que aunque yo quería realmente ser sincero, ser un católico sincero, un protestante sincero, me daba cuenta que era más fuerte la carne que el espíritu. ¿No es verdad? Y entonces caí en el pecado antes de ser cristiano y a lo mejor me dolía y me decía, ay Dios mío, pero no, es que esto no puede ser de todos los días. Y entonces ellos nos llaman a nosotros fanáticos, exagerados, religiosos, locos, de remate, se van a los extremos porque ellos no pueden entender que sí puede un hombre serle fiel a su esposa. Los jóvenes no cristianos es imposible que tú les digas, no, pues mira, no vayas a la discoteca, porque no van a creer que un muchacho de 17, 18 años de edad no vaya a una discoteca, no lo entienden, y si alguien lo hace le llaman, es que es un fanático. Ahora ustedes saben por qué no entienden eso, simplemente porque no saben que la vida cristiana se vive bajo una nueva energía, un nuevo poder, el poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entra a mi vida, yo lo único que tengo que hacer en las mañanas es cargar mi energía con Él, agarrarme del Señor y me llena de su palabra que es la energía y me llena de su conocimiento y después de la carga, sube la carga y ya que estoy lleno de carga, pero a 100 voltios, entonces ya comienzo a caminar en el mundo y veo las tentaciones y veo mi casa y veo mis hijos y veo mi trabajo, pero lo veo todo cargado. Ahora, si yo no me cargo en las mañanas, y me levanto y gracias Señor porque existes en mi vida, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y me salgo hacia mi trabajo, estoy viviendo en la confianza en la carne y voy a caer todos los días de mi vida. Entonces hay muchachos que llegan y Armando, caigo en la masturbación a cada ratito, caigo en esto, me volví a echar mis copas, me volví a prender un cigarro, volví a prender la marihuana, ya volví a robar en mi negocio. ¿Saben cuál es el problema? No son sus buenas intenciones, porque realmente ellos no quieren caer. Su problema está que tienen confianza en la carne. Entonces Pablo dice que debemos servir bajo el régimen nuevo del Espíritu, y esto significa permitir que Él nos gobierne y no tratar tú de vencer la carne por tus propias fuerzas, porque vas a ser derrotado 1, 2, 3, 4, 5 veces todos los días. Descubre que es el Espíritu Santo, el poder que dice en Efesios que actúa dentro de nosotros, el que quiere vivir la vida por nosotros en Cristo. Ahora dice el versículo 7, que pues diremos, la ley es pecado, o si alguien dice, bueno, si la ley es la que me hace pecar y provoca el pecado dentro de mí, pues conclusión la ley es pecado. Pero Pablo dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo resume lo que se dijo en el capítulo 3:20 también. La ley no es el pecado. La ley no es mala, la ley es la voluntad, la expresión perfecta de la voluntad de Dios al ser humano. Entonces la ley nos dice lo que es malo, pero la ley no tiene la culpa de que tú hagas lo que se te prohíbe. La policía pone los saltos y cuando encarcelan a alguien, está en la cárcel y está en la delegación y dice, esta policía, si no fuera por ello no estuviera aquí. ¿Realmente fue así? Es que si no me hubieran agarrado y comienza el prisionero a tener coraje contra la policía y contra el juez, y el pobre juez lo único que hizo fue cumplir la ley. La ley lo condenó, la ley lo mandó a la cárcel, pero la ley no tuvo la culpa. El problema es él, no el juez ni la policía. Así es nosotros contra la ley de Dios. Pues ¿para qué nos prohibiste una cosa que nosotros sabíamos que íbamos a hacer, Señor? Si tú sabes que me gustan las chocorroles de 15 años, ¿por qué me las prohíbes? Y si me gusta el danzón, y me gusta el baile. Y en eso Dios te deja gritar, aullar y ladrar todo lo que tú quieras. Y te contesta, solamente quiero que entiendas y que reconozcas que no puedes hacerlo, ¿verdad? Pues no, si es lo que me gusta. Muy bien, entonces yo solamente te muestro que nunca me vas a poder servir hasta que nazcas de nuevo.
hasta que sufras una conversión interna, hasta que mi espíritu entre dentro de ti. Y vean lo que dice en Ezequiel 36. La lucha de los religiosos por ser buenos va a ser durante toda la vida. Nunca sabrán cuántas buenas obras hicieron para entrar al cielo. Nunca. Siempre peregrinando, mandas, ofrendas, etcétera, etcétera. Dice en el versículo 25, Ezequiel 36, prometiendo lo que Dios haría para librarnos de este miserable cuerpo de muerte dentro de nosotros. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Sabemos que el agua es la palabra. Y serán limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, vean ustedes, es Él el que está obrando dentro de nosotros, el querer como el hacer, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En el Antiguo Testamento Dios les dijo, hagan, y les dio lo que tenían que hacer, no maten, no roben, no codicien, y los judíos, no podemos, y caían, porque creían que por sí mismos lo harían. Ahora Dios dice, bajo el régimen del Espíritu, Él pone su Espíritu, y ahora las leyes ya no me las pone enfrente grabadas en piedra, ahora sus leyes las graba en mi corazón, y las graba en mi mente, y cuando yo me levanto, yo siento en mi corazón el deseo, el anhelo de cumplir la ley de Dios que ahora está escrita en mi alma. Esto no lo puede hacer uno que no es convertido. El cristiano anhela hacer la voluntad de Dios. Quiere agradar a Dios. Quiere servir a Dios. Y muchas veces cae y por eso se frustra y se siente triste. Pero ¿quién es el que le pone el deseo de ser santo? El deseo de alejarse del pecado. Las leyes escritas en nuestro espíritu. Vean la diferencia entonces entre vivir bajo las obras, bajo la religión y bajo el régimen nuevo del Espíritu de Dios. Y dice el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Regresamos a Romanos 7:8. El pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí en el original griego dice lo siguiente, mas el pecado, usando el mandamiento como un trampolín. Fíjense ustedes que cuando viene la ley, el pecado se aprovecha de la ley. Con que se prohíbe eso hacer, pues ahora lo hago. Hagan de cuenta que es un agente secreto e invisible entre nosotros el pecado. Y entonces me lleva el pecado y me dice, Armando, vamos a pasear por las calles de Nueva York. Y yo paso por las calles de Nueva York y voy, Señor, gracias porque eres grande. Y en eso, película 3X para adultos y salen ahí muchachos bailando. Y me voltea la agente secreto y me dice, mira eso. Y en ese momento, dentro de mí comienza, o sea, el momento que veo la prohibición, algo dentro de mí comienza a pelear. Y el pecado se comienza a quitar dentro de mí y me comienza a jalar, a meterme a ese cine. Y me doy cuenta que el pecado se está aprovechando de que está prohibido para yo entrar a verla. Llego a la oficina y viene el agente secreto dentro de mí y me dice, voltea a ver esas piernas que están ahí cruzadas de tu secretaria. Yo aquí todo lleno de buenas intenciones y ¡bum! Lo hago así. Y me quedo mirando. Y en ese momento, en el momento que yo veo esa escena obscena, algo comienza dentro de mí a 100 por hora. Pero así a 100 por hora. Y en ese momento siento que mi carne se va y me voy. Lo prohibido pone en actividad el pecado. Es lo que Pablo quiere decir, ¿lo entienden? Todo lo que está prohibido se pone en actividad dentro de nosotros en el momento que nos enfrentamos con eso. Hay muchachos que tienen 15, 17 años de edad y ven los letreros en la carretera Cuernavaca. Hoy en la mañana, por cierto, por segunda vez me quedé sin gasolina. Es horrible quedar sin gasolina. Y los ángeles verdes jamás llegaron, ¿verdad? Por variar, Dios mandó un ángel ahí, pero no era verde. Y ya no echaron gasolina y por eso llegué tarde. Pero ven a los muchachos en la carretera y dice 100 por hora a 140 y 150.
Pero si no dijera los 100 por hora, posiblemente no le meterían tanto, pero le meten porque dentro de nosotros existe el deseo de quebrantar la ley. Somos antinomianos, en contra de la ley. Hacemos lo que se nos prohíbe. Por todos lados, todo el mundo hace lo que se le prohíbe. Porque el hombre siempre pisotea las leyes de la policía, las leyes de su casa. Mijito, llegas a las 10, llega a las 10:30. Mijito, ¿andas con ese muchacho? Pues ahora más ando con ese muchacho. Hacemos aquello que se nos prohíbe, solamente para que descubramos que no podemos vivir agradando a Dios siguiendo los deseos de la carne. Ahora dice el versículo del 9 al 11, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Vean ustedes la frase, sin la ley vivía en un tiempo. Pregunta, ¿en qué época de su vida el apóstol Pablo vivió bajo la ley? Bueno, pues él se refiere a cuando él tenía 13 años de edad. Porque cuando los judíos tenían hijos de 13 años de edad, al cumplir los 13 años, los judíos estaban obligados y obligaban a sus hijos a cumplir la ley. Entonces, Pablo dice, cuando yo era niño, pues ve He-Man y Calimán y Batman y Robin, etcétera, etcétera, y pues y Dios y Jesucito y los ángeles, pero llego a los 13 años y se pone en actividad dentro de mí todo lo malo y lo peor y lo cochino que existe dentro del hombre. Y cuando abro los ojos a los 13 años, descubro que hay muchachas. Y en mi clase me llevan muchachos, por si fuera poco, revistas pornográficas, y me excitan más todavía aquello que está dentro de mí prohibido para ir contra el sexo. Y a los 13 años y 14 años descubro que realmente yo no puedo vivir la vida cristiana. ¿No es verdad, jovencitos de 13 y de 14 años de edad? Vean lo que dice en Génesis capítulo 8. Y hace 6,000 años, el psicólogo bíblico escribió con mucha razón Génesis 8:21. Fíjense ustedes qué maravilla de la Biblia. Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Escuchen, porque el intento del corazón del hombre es malo, ¿desde cuándo? Desde su juventud. ¿Qué quiere decir que los niños no son malos? Sí, pero son inocentes. La maldad de los niños es una maldad no perversa en el sentido de su conciencia sobre lo que hacen. Muchas veces los niños de 2 o 3 años de edad agarran a la hermanita y ¡plum! La aventan a la alberca. ¿Ustedes creyeron que ese chamaquito de 4 años de edad, al aventar a la niña de 5 años de edad a la alberca, dijo, pues te voy a ahogar? No, un niño de 5 años no piensa te voy a ahogar y te echo a la alberca. Él no midió las consecuencias y cayó a la alberca, y si se ahoga, no es un asesino el niño, porque lo hizo sin intención. Su intención no era matarla, era solamente empujarla, pero nunca puede un niño medir las consecuencias. Si un niño agarra las tijeras y hace así y le dice te voy a pegar o te voy a picar, y se le va y atraviesa a otra niña y le llega hasta el corazón las tijeras, se le puede castigar en la penitenciaría Santa Marta Catitla al niño de 5 años de edad. No se le puede condenar. ¿Qué no es un asesino? No lo es, porque el asesino es el que lo hace con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Se dan cuenta? Entonces dice Dios, pero cuando el hombre llega a la juventud, todo lo malo del hombre en esa época se despierta, y por eso acuérdate de tu juventud, perdón, de tu Creador, en los días jóvenes de tu juventud, porque es la época más difícil para ustedes, donde todos los poderes del mal comienzan a luchar para, en la juventud se endrogan, y no de dinero, de marihuana. En la juventud comienzan los borrachos, en la juventud comienzan a fumar, en la juventud comienzan a drogarse, en la juventud comienzan a ver pornografía. Todo aquello que el hombre es después, tuvo su inicio, ¿cuándo? Desde los días de su juventud. Y dice Dios, si en esos días más difíciles me entregas tu corazón, yo te ayudo a salir vivo. ¿Ven por qué es tan importante que ahorita que están jóvenes le entreguen a Cristo? Entonces los jóvenes, el 90% dicen lo siguiente, mira, si yo le entrego ahorita mi corazón a Cristo, me pierdo de todas las pachangas. O sea, están engañados. Dice Pablo, el pecado me engañó. El pecado tiene un truco.
El pecado te promete un beneficio que es falso. El pecado es un paquete así con un listón que se te regala y te lo ofrece el diablo, y tú te avientas sobre el paquete y le quitas el listón y le quitas todo y te encuentras vacío. Así el diablo te ofrece la marihuana, te ofrece el cigarro, te ofrece el alcohol, y tú fumas y todo, y ya que estás como loco te das cuenta, bueno, ¿y qué estoy haciendo con esta cosa aquí? Mira nomás, mis dientes parecen de burra maicera dentro del espejo. Mira nomás mi garganta. Y eso, a los 18, 19 años de edad, a los 25 ya te tienen que internar por enfisema pulmonar. Ya ni acabaste tu carrera porque te alcoholizaste, nunca tuviste control y embarazaste a una muchacha. Ya bueno, y todo fue un engaño. Creías que podías sin Dios vivir en tu juventud y el pecado te engañó y te mató y por eso caíste en la trampa. Dice la Biblia, el pecado engaña y Pablo lo dice con mucha razón. Regresamos a Romanos y acabamos con este versículo, versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado tiene la tendencia y la serpiente a Eva. Versículo 4. La serpiente le dijo a la mujer, no morirás. La haces, Eva, la haces. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. El engaño es el mismo en el siglo XX. Serán como dioses. ¿Sabe lo que significa ser Dios? Vivir independiente. Dios es el único ser en el universo que puede ser independiente. Porque Él no tiene su causa ni su razón más que en sí mismo. Pero nosotros no nos creamos a nosotros. Él nos creó a nosotros y nuestra dependencia es hacia Él y nuestra armonía es hacia Él. Y el día que yo corto los lazos de independencia entre Dios y yo, en ese momento viene la anarquía espiritual en mi vida. Me vuelvo un anarquista. Y nadie en este mundo puede endurecerse contra Dios y que le vaya bien. La Biblia nos muestra quién se endureció contra Él y le fue bien. Pues el engaño sigue siendo el mismo, no necesitas a Dios, no necesitas a tu novia a Dios, tu futuro matrimonio no necesita a Dios, tú puedes ser como Dios, independízate de Dios y vive tu vida, sé libre y haz lo que tú quieras. Y más adelante encontramos en el versículo 13 que dice Adán, entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente, ¿qué dice? Me engañó y comí. O sea, le hizo creer que podría vivir independientemente de Dios. Y el hombre hace 6,000 años ha creído y sigue creyendo esta mentira. Amigos que nos visitan, nadie puede vivir independientemente de Dios. Fuimos creados para Él y fuera de Él nunca jamás tendremos propósito ni significado en nuestras vidas. Las pasiones dentro de tu cuerpo van a hacer que tú te degeneres cada vez más y cada vez más y cada vez más porque no tienen freno. Tu fuerza de voluntad no es suficiente, porque entonces Cristo desperdició su sangre en la cruz del Calvario. Él vino a morir para entrar a nuestra vida en la forma del Espíritu Santo y mostrarnos que era necesario que nosotros viviéramos en el Espíritu con Él para que Él produjera en nosotros y nos diera la fuerza de vivir para su gloria y para servir en un nuevo régimen, en el régimen del Espíritu y no en el régimen de las obras. Oremos. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias porque podemos recordar claramente cuando estábamos en la carne. Oh Señor, todos los impulsos sexuales y de comer y todo aquello que era bueno que tú pusiste en nosotros, por no tener un freno, por no tener frenos nuestro coche, no sabíamos que nos íbamos dirigiendo hacia una barranca, hacia el precipicio de nuestra propia autodestrucción. Así son las personas que no te tienen. Viven engañadas. Van a 160, 200 kilómetros por hora en su vida. Y en esta mañana tú les has puesto una luz preventiva y les has dicho, cuidado. Abre los ojos porque te vas a estrellar. Hay personas que aún con estas luces preventivas no quieren detener su loca carrera. Son demasiado egoístas, demasiado independientes para depender de ti. Se han convertido en dioses para ellos mismos.
Y el engaño más grande es creer que algún día podemos ser dioses, porque tú eres el único Dios en el cielo y en la tierra, y tu gloria con nadie la has de compartir jamás. Nos creaste para que entendiéramos nuestra dependencia de ti. Cristo nos habló de esta dependencia y Él mismo dijo, estando en un cuerpo de hombre, porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Si Él, que era tu Hijo, se sujetó a ti y se puso bajo tu control en esta tierra, ¿cuánto más nosotros, criaturas finitas que te necesitamos inmensamente en nuestras vidas? Oh Padre, te damos gracias por habernos rescatado de esta ley del pecado, por habernos sacado de esta ley que nos atraía como la ley de la gravedad a nuestra propia destrucción, y por estarnos llevando ahora hacia arriba, de gloria en gloria, por el Espíritu, siendo transformados, pareciéndonos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque las luchas no son nuestras, son tuyas. Y si no lo entendemos, estamos perdiendo la batalla. Por eso tenemos tantas derrotas, porque no entendemos que eres tú el que pelea la batalla. Eres tú el que nos da la fuerza, eres tú el que fortalece nuestra carne. Por eso tu palabra dice, velad y orad, para que no caigáis en la tentación. El espíritu está presto. Estamos llenos de buenas intenciones, pero la carne sigue siendo débil, débil, débil. Gracias, Padre, por tu sangre. Lávanos más y más con tu hisopo y purifícanos y haznos más blancos que la nieve, para estar delante de ti sin nada de qué avergonzarnos. En este momento hay personas que no te conocen. Hay personas que siguen peleando y siguen siendo dominados por su carne. No quisieran en esta mañana entregarle sus vidas a Jesucristo. ¿No quisieras reconocer tu dependencia de Dios en esta mañana? ¿No quisieras reconocer tu fracaso? ¿No quisieras verte a ti mismo y a ti misma delante de un Dios santo como la persona en la que te estás convirtiendo por tus pasiones que te están destruyendo todos los días? Escápate del engaño. Ve la luz de Cristo. Escucha su voz. Conviértete en su oveja. Deja que Él te pastoree. Tú no puedes vivir sin pastor. Tú necesitas a Cristo, el obispo de nuestras almas. Ven al rebaño de Cristo y entrégale tu vida por primera vez.